Ahora vamos a abrir un periodo de preguntas, para aquellos que tenían algo que preguntar o algo que decir o algo que les ha tocado, que quieran plantearme. Es vuestra oportunidad. Levantar la mano y os llevarán un micrófono. ¿Está encendido? ¿Sí? Sí. Perfecto. No me ha dado tiempo preparar la pregunta, pero bueno, a ver si puedo resumírtelo y que a ver si me entiendes o me entendéis. Mi hija nació mediante forceps. Además fue un parto muy traumático y yo quería saber cómo exactamente yo puedo quitarle esas emociones que ella sintió en ese momento para que en su vida no le afecte. Todo cambio empieza por ti. Estoy en ello. Así que de momento tú tienes que empezar por quitarte la culpa. Para quitarte la culpa tienes que quitarte el juicio. El juicio, tengo que darte una buena noticia, es que el juicio no existe. Y como no existe, pues no hay ni culpables ni inocentes. Seguramente tu hija te eligió sabiendo que iba a tener ese proceso de parto complicado. Pero además de todo esto, además de que tú elimines tu culpa y aceptes que ese fue el pacto que realizó tu hija contigo, de esa experiencia, podemos ayudarla. ¿Tu hija cuántos años tiene ahora? 1 año y medio. 1 año y medio. Alrededor del ombligo se puede poner una cruz. Si tú haces una cruz en el ombligo, en la parte superior de esa cruz están todas las emociones de tu hija. Los sanadores crísticos de aquí de Huelva te pueden ayudar. Pero yo te voy a enseñar a que tú puedas ir haciéndolo hasta que te acerques un día a ver a uno de los sanadores de aquí. Vas a coger tu dedito y vas a marcar esta parte superior de la cruz y vas a poner la manita en la tripita de tu hija. Y quiero que mires fijamente esa imagen. Es simplemente la imagen de la sábana santa, igual la puedes buscar en cualquier lugar. Y teniendo en mente esa imagen, quiero que permitas que las emociones que tu hija guarda ahí salgan. Seguramente tu hija tiene problemas intestinales. Estreñimiento, diarrea, no, pero ella tiene una hernia umbilical, no sé si te puede servir desde la semana. Todos esos problemas vienen del cúmulo emocional que ella guarda. Así que si tú pones tu manita ahí, poco a poco vas a ayudar a que esas emociones vayan saliendo. De todas maneras, en el hospital de sanación de aquí de Huelva te pueden ayudar también. Regla número 1, yo me limpio de mis emociones, dejo de enjuiciarme. Los juicios existen porque yo me enjuicio. Fijaros que cuando decimos así a alguien, tú, hay 3 deditos que te apuntan a ti. Todo lo que estás diciendo de los demás está en ti. Así que deja de enjuiciarte, deja de valorarte como buena, mala madre, como que yo podría haber hecho. Esto es lo que tu hija eligió, contando con tu libre albedrío. Así que dejamos el juicio, y después del juicio vamos a ayudarla a liberarla de estas emociones. Cuando le liberes de esto ya va a mejorar mucho intestinalmente, porque si no seguramente va a crear problemas intestinales y la hernia umbilical se la ha producido precisamente por esto. Porque las emociones están cerquita del ombligo, la hernia es del ombligo y es ahí donde se produjo la aparición emocional en el parto. Muchas gracias. A ti. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, agradecer este momento, ha sido estupendo. Y bueno, plantear la pregunta. Yo, por ejemplo, tengo un niño de 3 años y medio, cumple 4 años ahora en mayo, y yo tuve un buen parto, un embarazo, regular. Mi padre había fallecido el año anterior y bueno, no le di el pecho, no estaba bien emocionalmente. Tuve una depresión postparto porque estaba mal, yo creo que no tenía superado la muerte de mi padre. Y bueno, ahora mi niño, pues yo, cuando has comentado el tema de la comida,
Yo lo veo que él comería a todas horas. Él, mira, no está gordito, pero bueno, es un niño que todo lo que le dé se lo come, todo, y es algo que a mí me preocupa. Entonces yo también, como madre, el tema de no, ya que me he metido en todo esto, ¿no? Que me interesa bastante este tema, el no haberle dado el pecho, pues es algo que me crea ansiedad, me crea un sentimiento de culpabilidad, de ver yo a mi niño ahora como él no está bien, no controla, por ejemplo, el tema de la comida. Entonces yo, ¿cómo podría eso? ¿Cómo se llama tu padre? Diego ¿De apellido? García. Diego García. Y murió antes de que tú... Sí, lo concibiera. Antes de concibieras, ¿verdad? Es probable que la energía de tu padre esté presente en la compulsividad alimenticia de tu hijo. Tal vez habría que ayudar a tu padre a que se desprendiera de ese apego que tiene tan grande. Porque, ¿cuántos nietos tenía? Pues 8. Y este nieto... El último, al único que no conoció. Es probable que el apego esté quedando ahí una unión energética entre la emocionalidad de tu padre y el nieto no conocido, ¿no? Y que esa compulsividad le esté afectando. Yo te aconsejaría que fueras a ver a algún sanador de los que, para ayudarle un poquito si hay energías de tu padre que se desplazaran, pero tú puedes empezar a hacer algo por tu cuenta. Primero, como antes, decirte que todo empieza en ti. Por lo tanto, toda la estructura de culpa, esa tienes que ayudarte a liberarla, dejando de estar en los pensamientos que te culpan, ¿no? Cada vez que aparece un pensamiento de esos, recurrir a tu corazón, recurrir a otras técnicas que hay, de poner la atención en un lugar ajeno al pensamiento, ¿no? Pero vas a hacer una cosita, vas a poner un altar a tu padre. ¿Tienes una foto de tu padre? Sí. Bueno, pues ponle un altar parecido a ese que tenemos ahí. Le pones un altar y que esté 21 días encendido. La apagas simplemente cuando salgas de casa. Pero día y noche mantén encendida una velita, porque es probable que tu padre tenga una estructura emocional de apego. Recordar que tenemos la vida del ser humano es en 2 dimensiones, con cuerpo y sin cuerpo. Y cuando no tenemos cuerpo, tenemos una estructura también de emociones y de sentimientos. Y cuando las emociones son muy profundas, pues a veces podemos anidar, enganchar con otros cuerpos, ¿no? Esa estructura emocional que me cuentas de tu hijo, de la compulsividad, tiene que ver con tu padre. Bueno, no sé si también ayudaría. Lloraba mucho. Yo me veía que no lo podía manejar de ninguna... Bueno, de todas maneras, tiene 3 años y medio, ¿no? Sí, ahora, bueno, me refiero a que lloraba mucho de bebé, de que no... Bueno, incontrolable. Debes de intentar recuperar un poco su contacto físico, ¿no? No le diste el pecho, pero es probable que puedas bañarte con él. Sí, lo hago. Que puedas mantener un poco de contacto corporal con él. Incluso, aunque ya no debe de dormir contigo a partir de los 3 años, déjala de dormir de vez en cuando contigo. Que sienta que mamá está ahí. Tú tienes, tus pezones son invertidos. Que los pezones se meten hacia adentro en vez de hacia afuera. No. Bien, entonces no es un problema de capacidad amorosa por tu parte, sino es más por este bloqueo que producía el fallecimiento de la energía de tu padre, que hay que liberarla. Yo te aconsejaría que algunos de los sanadores crísticos de aquí, en tu correo electrónico te mandaremos una lista, puede ayudar al niño a liberarlo incluso a distancia, ¿no? Sin necesidad de hacerlo presencialmente. Porque esa compulsividad tiene ese origen. Sí, ¿no? Entonces puedo encender una velita, ¿no? Dice una velita día y noche. Sí, haz una velita día y noche durante 21 días para que tu padre ascienda un poquito y le ayudemos a salir, porque es probable que esté ahí en el cuerpo del niño un poquito cogido, ¿no? Vale, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna preguntita que hacerme? Bueno, está bien. Hijo de 3 años y una hija de 10. Y creo que he entendido bien esa etapa que has descrito y qué sería bueno, qué sería bueno de cómo acompañarle, ¿no? Para esa receta un poco que has dado. Cuando tiene 10 años, que ya ha pasado esa época, digamos, más de la conciencia, o no estamos hablando de esos sentimientos tan directos, ¿se puede hacer algo para recuperar lo que no se haya hecho? ¿Se puede volver a la parte de los sentimientos esos puros, naturales, para, digamos, remediar algo? Claro.
El cuerpo es un espacio a veces de no retorno, pero en las edades tan tempranas no tiene por qué ser de no retorno. Fíjate que cuando hemos estado hablando de este periodo, estamos hablando de la concepción del amor, la concepción del tacto y la concepción de la dualidad. Esas son las tres concepciones importantes que se trasladan en estos tres periodos. Mira a tu hijo de 10 años, es una niña de 10 años, mira a tu niña de 10 años y pregúntate qué le falta. Si amor, si contacto con la tierra y con el cuerpo, o le falta espiritualidad. Y aquello que le falte, apórtaselo. Si es amor, trabájalo, habla con ella, ámala, abrázala. Muchos niños me dicen, mi padre nunca me abrazó. Aunque ya sea mayor, aunque tal vez ella se avergüenza un poco de papá, y papá, déjame. Pero tú, háblale amorosamente, actúa amorosamente hacia ella. Ten en cuenta que ahora está en la etapa de papá y que tú eres el referente. Papá, cuando es referente, y esto puede ser a motivo de otra conferencia, tiene que enseñar la forma de vida. Igual que la madre le enseña al niño o a la niña la forma del cuerpo, la forma de cómo el cuerpo tiene que sentirse en la vida, tú le vas a enseñar el movimiento del cuerpo en la vida. Así que ahora que tienes que tener dos funciones, tal vez, porque tú no tienes esposa. Sí. ¿Sí? La esposa debe de trabajar en alguna de estas carencias si hay carencias en la etapa anterior. Pero tú por tu parte, lo que debes de trabajarte es que seas una guía de vida, un movimiento de vida amoroso, en contacto con la tierra y con la naturaleza y con el cuerpo, y en contacto con el espíritu. Tú eso es lo que puedes aportarle. Pero la madre tendrá que aportar aquellas carencias que la niña tenga, aquello que no le haya podido dar. Todo se puede completar después. No es lo óptimo, pero se puede hacer igual. Yo nací con muchas carencias. Yo nací con un forceps, con una madre con una estructura de mal de ojo, con maldiciones y tal, y sin embargo, bueno, pues al final he conseguido avanzar y poder explicar cosas a los demás. Por lo tanto, estas situaciones de no retorno no se dan salvo en momentos muy puntuales de la vida. Así que no tengas ningún problema. Simplemente míralas, siéntelas, mira qué carencias son las que tienes. Si es carencia de afecto, si es carencia de contacto físico, de contacto con la tierra, si es carencia espiritual. Y habla con tu mujer y aportarle esas cositas. Aunque tenga 10 años, aportárselo, suplementárselo, como darle unas vitaminas adicionales. Yo os enviaré a todos una serie de meditaciones y de cosas para que podáis hacer, ¿no? Y con respecto a ti, darle ese movimiento de vida, porque ella se va a fijar en ti. El gran problema de las familias monoparentales es que cuando lo que falta pierde la referencia. Entonces, dos madres que tienen un hijo, la referencia masculina le falta y no saben muy bien cómo moverse por la vida. Dos hombres, la referencia le falta y no saben muy bien cómo es el tratamiento con la tierra y con el amor y con el afecto. O se ha muerto el padre muy temprano, o se ha muerto la madre muy temprana. Cuando falta la referencia, hay que darles una referencia suplementaria. Sé tú la referencia. Si el padre tiene que sentirse siempre observado por el cuerpo del niño que desea emprender el movimiento de la vida. Haz las cosas para que tu movimiento sea el movimiento de tus hijos. Y esa es la esencia. De forma que cuando tus hijos te vean, tus hijas te vean, puedan decir, yo algún día quiero ser como papá. Que todo lo que tú les hagas en la vida les sirva de referencia para sus pasos a futuro. Y esa es la clave. ¿Alguien más? En el caso de la falta de un padre, ¿esas carencias se las puede dar un hermano o algún familiar cercano? Cuando falta una referencia, los niños van a buscar una referencia. Sí, yo he encontrado siempre en personas que te han tenido referencia en su abuelo, referencia en su hermano, se las pueden dar. Nunca son iguales, porque nunca es papá. Y siempre va a haber algún tipo de problema y dificultad que tendrán que superar. Pero sí es necesario, es mejor tener una referencia masculina que no tener ninguna.
Lo que sucede es que el hermano, el abuelo, el tío, quien sea, tiene que ser consciente de que es la referencia masculina para tu hijo y que tiene que actuar, como le he dicho a nuestro amigo, como si todo lo que hiciera estuviera siendo observado para ser repetido a futuro por ese pequeño, por ese hijo. ¿Alguien tiene alguna cosita más que plantear? Una pregunta que hace la compañera que está afónica y no puede hablar. Que un poco las consecuencias que tú ves que puede tener en el sistema educativo actual, en el periodo este que comenta, de 3 a los 6 años, que se trabaja tanto desde el pensamiento, que no se recoge el abordaje espiritual, el niño. ¿Cuál es tu opinión y qué crees que...? Porque hay aquí docentes y me parece estupendo, pues, y me es una pregunta que Ella es una sanadora formada, ¿eh? Bueno. La compañera es docente y tiene esa preocupación. Sí, bien, pues perfecto. Esa pregunta la tenía que haber puesto ahí. Por favor, preguntarme esto, ¿no? El gran problema educativo actual en esta etapa de la educación infantil es la identificación con la personalidad. El niño sale del sistema educativo de los 5 años identificado con su personalidad. Sale creyendo que es Juanito, Pepito, Margarita. Y esto trae graves problemas. El gran problema es que el ego que va desarrollando hace que toda su vida circule a través de sus pensamientos. Y los pensamientos siempre se vinculan a emociones. Va a ser un niño más fácilmente emocionable. Nuestra sociedad es una sociedad muy emocionada. Constantemente está expresando emociones. Es por esto. Porque nos enseñan a identificarnos con la personalidad. Nos enseñan a construir una personalidad. No nos enseñan a construir un ser. Esa identificación con la personalidad la crea el sistema educativo actual. Por eso es tan importante que el enseñante enseñe a los niños que tiene bajo su cargo que son un ser espiritual y una persona en construcción, pero que no son la persona, sino que son el ser, que pueden observar la persona como un disfraz y que tendrán que utilizar distintos disfraces. Por ejemplo, una de las prácticas muy interesantes para los colegios puede ser el disfrazarse y disfrazarlos. Tú ahora serás un pirata, tú ahora serás un santo, tú ahora serás... Y aprender a coger varios disfraces y varios roles, porque no son ninguno de ellos y todos ellos van a ser ellos. Es esta identificación uno de los grandes problemas que tiene la persona y uno de los grandes problemas de sus emociones. Por eso es tan importante que a los 6 años creemos niños desidentificados de su personalidad. No sabrán, a lo mejor, al no trabajar tanto el hemisferio izquierdo, pues entonces leerán un poquito más tarde tal vez, o tendrán unos cálculos un poco más lentos, pero eso no es problema en absoluto. Eso se va a adquirir al cabo de los 12 años, ya tienen todas sus capacidades. Aquí también están luego los niños disléxicos y luego tal, que hay que ver cómo se funciona con ellos. Pero el problema de la educación actual es la identificación con la personalidad, que es uno de los grandes problemas emocionales. Los psicólogos se alimentan de esto, de las identificaciones con la personalidad. Tú te crees que eres eso y entonces los infartos de miocardio se producen por esto. La personalidad se ve frustrada y como se ve frustrada la personalidad, la representación física y en el cuerpo de la personalidad es el corazón y el corazón casca. Yo me arruino y se arruina mi corazón. Sin embargo, si yo me arruino como es una personalidad nada más, puedo ser ahora un payaso, puedo ser cualquier... A mí me pasó algo así. Yo pasé por un proceso de destrucción de mi personalidad y como afortunadamente no estaba identificado con ella, pues mi ser sobrevivió y empezó a buscar una identidad distinta en donde se encontraba más a gusto y es esta que ahora desarrolla, ¿no? Este es el gran problema. Así que los enseñantes, si podéis enseñar a los niños esta dualidad entre el ser y la persona, les vais a hacer una gran labor. No sé si esto será posible en los colegios actuales o no, pero sí, yo creo que sí, que hay pequeños juegos que podéis hacer para que ellos entiendan que no son Juanito, que no son Pepito, que no son... Las niñas se sienten muy guapas, princesas, y los niños se sienten guerreros,
Bueno, pues a lo mejor hay que hacer que un niño sea princesa y que una niña sea guerrero. Es romper esa estructura de roles que muchas veces va haciendo que se identifiquen con lo que ellos son, ¿no? Con el machote, con lo que sea, ¿no? Las familias, los padres tienden mucho a crear esta identificación. Así que bueno, los enseñantes ahí podéis tener la posibilidad de ponerles una pequeña gotita de luz y que no se identifiquen tanto con lo que son, porque hayan podido percibir otras cosas, ¿no? Yo he podido percibir que no solamente soy un chico fuerte, sino también pues soy un chico sensible. Hay cosas muy interesantes que podéis hacer a ese nivel, jugando con los roles, jugando con las emociones, jugando con los sentimientos, para que los chicos puedan expresar, sentir dentro de ellos, que toda esa energía está dentro de ellos. Yo en mi generación les decía que llorar era de niñas, ¿no? Y todavía oigo a algún padre decirlo. No llores, no llores. Lloran las niñas. ¿No? Y a las niñas, pues las dicen, no juegues al fútbol que sos de chicos, yo qué sé. En fin, romper esta relación que hay entre la personalidad y la persona y la identidad, ¿no? Esto es lo que el enseñante puede hacer. Y luego reivindicar los areneros, ¿eh? En vuestros coles, porque yo conozco muchos coles que los han suprimido porque tienen miedo a que haya contagios o que haya tipo de cosas. El contacto con la tierra, el contacto con el cuerpo, este es el tema importante. No es necesario tan mental. La época de hasta los 6 años es una época de desarrollo corporal, no es más, ¿no? Desarrollemos el cuerpo y luego ya empezaremos a desarrollar otras capacidades. Si además un niño a los 6 años sale con una pauta de meditación, eso ya es una cosa magnífica. Que sea capaz de quedarse un ratito en él. Yo sé que en muchos colegios, me consta, hay profesores que hacen pautas de meditativas en los colegios. Yo sé que los que están. Ahora voy a decir algo que a lo mejor no va a gustar, pero yo soy partidario de que los maestros de infantil sean mujeres y no sean hombres. Porque es esa energía femenina la que es necesaria para el proceso del niño, ¿no? Y los hombres no estamos tan capacitados para poder expresar ese amor femenino, esa energía femenina que es necesaria. No sé, a lo mejor hay algún maestro aquí que me puede mirar raro, ¿no? Pero es así, ¿no? Allí me parece que pedían. Me ha gustado muchísimo, ¿no? Como has descrito toda la fase de la concepción consciente, el vivir el embarazo con esa intensidad, con ese desarrollo interior, el desarrollo posterior hasta los 3 años, luego desde los 3 hasta los 6, me ha parecido fantástico. Pero hay algo que no me ha gustado, te lo voy a decir. Es que has dejado, no has excluido, pero has dejado muy al margen la figura del padre. No sé si alguien lo habéis observado aquí. Has planteado los primeros, ya no te digo el embarazo, que el embarazo se puede vivir conjuntamente, aunque fisiológicamente, biológicamente lo vive la madre. Sin lugar a dudas, la que pasa las náuseas y todas las historias es la madre. Excepto el embarazo biológico y la lactancia natural, yo pienso, y así lo viví en su momento, que hay que hacer partícipe al padre y no se puede dejar excluido. Y entonces has descrito algo muy bonito como una simbiosis total, una fusión absoluta entre la madre y el bebé. Pero has descrito algunas pautas que las puede perfectamente abarcar el padre. El padre puede bañar a un bebé recién nacido. El padre puede dar un masaje, ese contacto directo a un bebé. El padre puede y debe cantar canciones, debe jugar, debe contarle cuentos desde chiquititos, pero no cuentos leídos, sino los cuentos del día, los cuentos con imágenes. Puede sacar a pasear al niño y enseñarle el contacto con la naturaleza, con el césped, con el agua. El padre casi igual que la madre. Sí, que la energía femenina es diferente. La maternidad está mucho más relacionada con la energía femenina, pero pienso que ambas energías ahí, la del padre y la de la madre, se tienen que de alguna forma complementar. Que luego cada uno se especialice, que a lo mejor el padre baña mucho, resulta mucho más divertido el baño de un bebé de 4 o 5 meses con el padre y los masajes que con la madre. Y la madre mientras tanto va preparando otro tipo de los preparativos de antes de acostar al niño, lo que sea, o la ropa, o todas estas historias. Y ese proceso yo pienso que debe de seguir
durante todos los primeros años la base de nuestra estructura está ya marcada. Los pilares del desarrollo de un niño a los 3 años, ya eso te lo dice cualquier tratado de psicología, de pedagogía, están ya hechos. Ya hay pocas estructuras, se pueden cambiar, se pueden corregir, se pueden mejorar. Pero el papel del padre es tan importante como el de la madre, que luego a nivel escolar, una guardería, una convocatoria de padres, el 80% son madres, pero cuando aparece un padre es una alegría. Y luego también comentarte que yo que trabajo en educación, hay muy pocos hombres en infantil, pero los pocos que conozco, extraordinarios. Extraordinarios. Bueno, pues sí, es muy coherente lo que dices. Pero yo no estoy hablando aquí de algo coherente o razonable. Aquí no estamos trabajando desde el pensamiento. Las estructuras que yo pretendo que se creen son estructuras desde la energía. Y es ahí, desde la energía, en donde no hay esa diferenciación de sexos. Es la energía, quien posee la energía es la madre. Esto es como decirme que sí, que el padre puede parir. Pues no, el padre no puede parir, el útero está en la madre. Y como es la energía de la madre la que está ahí, es la que yo digo que hay que aplicar. Es muy coherente lo que dices, es muy democrático, es muy razonable, pero tal vez es que yo no sea razonable, tal vez es que yo no sea coherente. Yo simplemente te explico cuál es el origen y el fin de la energía. Y es la madre la que debe aportar la estructura corporal al niño para que el niño empiece, a partir de los 6 años, a abrazar a papá y a seguir a papá. Mientras tanto, claro que el padre, mientras la mamá abraza al niño y le baña y tal, puede hacer el biberón, claro que puede hacer muchas cosas. Ya le he dicho que tiene que mantener toda la familia y tiene que ser un equipo. Él será el delantero o el portero o lo que quiera ser. Pero la energía de la madre es la que tiene que recibir el bebé para que el bebé desarrolle internamente esta estructura energética de solidez corporal. Y aquí no tiene nada que ver los pensamientos. Aquí no interviene ni el bueno ni el malo, ni grande ni pequeño. Simplemente esto es una simbiosis energética. Esto es como el abuelo del hijo de esta chica que nos ha hablado al principio. Simplemente se da, esa unión energética se da. Y hay que resolver la unión energética. Hay que resolver que la unión entre la madre y el niño es una unión que va más allá del sexo, más allá de la personalidad. Y eso es lo que yo sostengo que se debe de dar. No es un tema mental, no es un tema intelectual, no es un tema de repartos, no es un tema de nada. Es un tema de que el útero lo tiene la madre, la energía femenina la tiene la madre. Y es ahí en donde el niño tiene que nutrirse. Tú cuando vas por la montaña y encuentras y tienes mucha sed, pues bebes en la fuente. Si tienes mucha hambre, coges manzanas. En este periodo tienes mucha sed y la fuente es mamá. Por mucho que llegue papá con manzanas, no sirven. Eso que te puedo decir. ¿Alguna cosita más? Con una niña que tiene síndrome de Down. La niña tiene 3 añitos. La chiquitita todavía no habla bien, pero expresa sus emociones. Porque tiene un hermano pequeñito con el cual ella ha desarrollado mucho. La madre ha deducido que puede ser que porque como aún no puede hablar, ella se enfada porque no puede demostrarle a los padres lo que quiere decir. ¿Qué solución le puede dar? Bueno, el síndrome de Down, he dicho antes que es una enfermedad familiar. Por lo tanto, lo primero que tendría que trabajar esta chica es cómo las emociones familiares repercutieron y cómo repercutieron en el momento de su embarazo. Cómo cayeron allí y resolverlas. Hacer un trabajo de linaje tal vez, un trabajo de constelaciones para resolver esas cositas y ella resolver cómo le afectó, liberarlo del niño. Ahora, una vez que ya tenemos un síndrome de Down, ya hay un efecto cromosomático muy importante. En el síndrome de Down, los niños expresan simplemente adhesión o rechazo. No hay más proceso. Lo que les gusta, lo hacen. Lo que no les gusta, lo protestan y tal. Y no hay más. El único camino que tenemos para acercarnos al síndrome de Down es a través de su adhesión. Así que no le busquemos otra interpretación que es lo que no quiero, lo que no me gusta, voy y protesto. Y lo que me gusta, lo acepto. Yo he visto síndromes de Down en donde, por ejemplo, los gatos o las guitarras les gustan. Hay que entrar a través de esa sensibilidad para llegar a abrir un poco más el espacio neuronal del síndrome de Down.
Pero es un trabajo lento y es un trabajo que hay que hacer a través de lo que les gusta. No desde una concepción intelectual de decir, aquí están escondiendo decir no sé qué. Simplemente ellos están expresando adhesión y rechazo. No me gusta, pataleo, me muerdo, grito, te pego. Me gusta, me acerco e inspecciono. Así actúa el síndrome de Down. Dile que trabaje desde la adhesión y que trabaje mucho su linaje y las emociones que el niño pueda tener y que ella pasó durante su embarazo, que es la clave. Bueno, pues hasta aquí. Yo daros las gracias porque esta es la primera conferencia que planteamos así, de esta manera. Así que agradeceros que hayáis venido, agradeceros que me hayáis escuchado tanto tiempo, agradeceros la atención con la que me habéis observado y que esa imagen que habéis desarrollado como la deseable, como ese futuro en el que queréis conseguir, se realice. Recordad siempre que una persona no es lo que piensa, una persona es lo que siente y hace. No os quedéis en vuestros pensamientos, no os quedéis en vuestros sentimientos, ir a realizar vuestros actos, porque podréis ser ese niño de 6 años, esa niña de 6 años, feliz toda vuestra vida. Gracias.